Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y estamos en la ruta de los emprendedores y en esta ruta de los emprendedores estamos en el segmento CLIPS, este segmento dedicado básicamente a la tecnología y al marketing para las empresas dominicanas y como siempre tenemos el agrado de tener con nosotros a Heraldo y a Raquel, quienes son los expertos en tecnología. ¿Y ustedes cómo están? Estamos bien, ¿cómo va todo, Franklin? Todo tranquilo, viendo que cada día me llega una nueva invitación de algo que sale nuevo al mercado. Y me llega ahora una invitación para que me inscriba a Google Plus. Pero yo cada vez tengo más miedo de entrar a todas esas redes. Pero yo quisiera que ustedes me explicaran y le explicaran a los televidentes qué es Google Plus y cómo se utiliza y para qué sirve. Google Plus es la nueva propuesta de Google como red social y realmente tiene muchas cosas similares a Facebook, incluyendo las cosas, las aplicaciones que realmente comparte con el público, pero está todavía a modo de prueba. Sí, ahora Google Plus es un salto, Franklin, cuántico en el mundo de las redes sociales. O sea, yo creo que todo un monstruo, toda una compañía que se ha esmerado y ha ganado un liderato en tecnología, hoy relanza algo para dar duro y para quedar para siempre. Una red social que concentra aspectos novedosos, aspectos clave, que la hacen distinta, a pesar de que tiene cosas comunes, estoy de acuerdo con Raquel, la hacen distinta y novedosa, tiene cosas que Facebook no tiene, y aunque desde el punto de vista de estrategia de negocio se pudiera parecer como una reacción competitiva, yo lo veo más como un salto cuántico. Es como un esperar, luego de un fracaso con Google Voice, lanzan, relanzan con fuerza y con marcadas diferencias una red social que es Google Plus y que vamos a ver en detalle ahora, esos aspectos que yo considero y el mundo en sentido de tecnología considera que son revolucionarios y novedosos. Pero cuando tú hablas de un salto cuántico, y en este caso para Raquel, ¿qué es lo revolucionario de Google Plus? Según ellos, lo que comentan es que puedes organizar de manera más fácil los usuarios que tú tienes para poder utilizar la red. O sea, tienes más privacidad, tienes más control de qué publicas y a quién se lo publicas. Pero Facebook tiene esto también. Tiene la capacidad de que tú puedas realmente agrupar a las personas en diferentes grupos. ¿Qué pasa? La interfase de Google Plus es mucho más atractiva, es mucho más limpia y mucho más fácil de poder hacer las cosas. En el caso de Google Plus se llama Circles, que son círculos de amistades. Es como en la vida real tú te relacionas y tú tienes diferentes personas. No necesariamente los amigos tuyos de la universidad son los amigos tuyos cercanos, ni tampoco son tus familiares. Y con cada quien tú tienes tus cosas específicas que tú quieres compartir con cada uno de ellos. Y ahí es que Círculos viene en marcha y te lo pone más fácil. Ahora, aparte de Círculos, Frank, algo novedoso, que ya de por sí Círculo como el concepto ya de Círculo se separa un poco. Pero hay una cosa, por ejemplo, los famosos, yo no sé cómo traducir Hangouts, los bonches, digamos, en la red electrónica. Eso es algo muy novedoso, es un espacio que se genera de un chat de video en línea con amigos y círculos sociales, cosas que no permite ninguna red social. O sea, por primera vez se abre un espacio poderoso que permiten, y novedoso, y digamos bien estructurado, aprovechando ya el mundo, que todos sabemos que ya las computadoras tienen cámara, la mayoría tienen cámara para los encuentros sociales visuales, entonces lanzan, Franklin, un room, un espacio que tú lo puedes conseguir con Skype, otro programa que lo dan, pero aquí, como dentro de tu red, tú puedes ver qué usuario está en ese momento, en medio de ese bonche, por decirlo así, de videoconferencia o de comentario, y te puede aunar y juntar ahí dentro de tu red. Esos son los famosos Hangouts. Realmente, sí, ellos lo implementaron primero, pero recuerda, Heraldo, que Facebook tiene la combinación con Skype, que hace poco lo acaban de integrar, y muchas personas no lo tienen aún, pero poco a poco Facebook se lo va integrando a cada persona, como cada una de las aplicaciones y de las novedades que van poniendo, que lo van integrando, pero también tú puedes tener una conversación de video con otra persona. Lo único que te lleva a Google Plus es que justamente tú puedes tener a más de una persona en línea y durar ahí. Incluso en estos días rompieron récord de que tenían 3 días consecutivos un grupo de amigos en cámara a tiempo. Pero Franklin, ¿tú sabes de qué estamos hablando? De que en 2 semanas se inscribieron 10 millones de usuarios. Hablemos que 10 millones de usuarios es más que la población de la República Dominicana en 2 semanas inscrita en una red social. Estamos hablando, Franklin, querido televidente, que en una semana 1.8 millones de personas entran a estos chats privados y adentro de tu red en conversaciones y bonches virtuales. Estamos hablando de algo poderoso, que una compañía con un branding, con una marca fuerte, y un plan de mercadeo
intenso en línea y de generación de expectativas, ha logrado revolucionar redes sociales. Y queda más todavía, y queda más. Yo estoy diciendo, tú me preguntaste por qué, para que te sepan, por qué esto hay un salto cuántico. Y lo último que quiero apuntar, dentro de ese salto, el tercer aspecto relevante, es el famoso Spark o bujía de Google Plus, Sparks. Que oye, qué interesante. Google aprovecha su poder que tiene sinérgico de búsqueda y asociación de amistades con tus preferencias de lectura, música, investigación y noticias, y te los agrupa y te los presenta y te los manda en función de tu red común. Eso es algo poderoso, que los motores de búsqueda conglomeren las personas en torno a música, noticias, lecturas e intereses comunes que te lleguen a tu inbox, que tú siempre tengas en tu círculo, en tu red, noticias y estos aspectos relevantes conforme a tu necesidad de tus amigos. Eso es novedoso. ¿Para qué sirve a una empresa estar en Google Plus? Todavía Google Plus no puede ser para empresas. Tienen que ser personas con nombres reales, no se usan seudónimos, no se permite. Google Plus tuvo un inconveniente ahora porque todo tiene su falla. Ellos tuvieron falla ya con un intento fallido de Wave, luego con Buzz, y ahora la nueva red tuvo problemas porque ellos cerraron arbitrariamente todas las compañías que tenían sus páginas ya puestas y tienen que tener nombres reales de personas. Ahora te están dando un periodo luego de una fuerte crítica de 4 días para que tú realmente arregles esa situación, porque según las políticas de ellos tienes que tener tu nombre real, no puedes usar nombre de pila. Y por ejemplo, en un caso como Lady Gaga, que todo el mundo lo conoce como Lady Gaga, no puede estar ahí porque tiene que poner su nombre real. ¿Y quién la reconoce a ella? Entonces ahí viene la crítica. Ahora, al final, las empresas son personas, y de que tú tienes una persona conectada y con espacios novedosos y con esto que hablamos de los Sparks, al final se traduce en beneficio. Empresas donde entre personas se cree como herramienta y como norte usar Google Plus, necesariamente se comunica mejor, y se comunica mejor va a tener mejores resultados. Ahora, como empresa como tal no te puedes inscribir, pero con personas sí te puedes conectar. Ahora no te puedes inscribir, pero pronto, muy pronto, porque están atacando mucho a Google Plus para que lo haga, van a implementar esta nueva facilidad. Un mensaje de ustedes para los que nos están viendo en términos de lo que es Google Plus hacia futuro. Bueno, es una propuesta realmente atractiva de Google. Sabemos que Google es el campeón en cuanto a motor de búsqueda. Si queremos una información, siempre contamos con Google. Aparte de que el Buzz se sigue usando, tenemos el Picasa, tenemos el correo. Si ya tenemos todas estas utilidades de Google, ¿por qué no probar la nueva red social? Pruébela y usted decide. Claro, intégrese y pregunte usted, amable televidente, ¿qué tan integrado usted está la tecnología? Y abra su mente a que el mundo de redes sociales es más que Facebook y Twitter. Ahora hay un nuevo competidor con nuevas ventajas y con un salto cuántico en cuanto a tecnología y redes sociales se refiere. Gracias, Heraldo y Raquel, por todas esas informaciones interesantes que nos traen sobre Google Plus. Y a ustedes nos vemos después de la pausa.